Saludo en este día nuevo, 5 de febrero del año 2022, de una manera muy especial a todos mis hermanos en la fe, y oramos en este día por todas aquellas personas que hoy amanecieron tristes, que hoy están en duelo, que hoy están enfermas, que hoy están con dificultades. Les enviamos una voz de aliento, una muy buena nueva, en el entendido de que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas, que nosotros no estamos solos, que a pesar de las circunstancias y situaciones de dificultad, tenemos vida, tenemos salud para glorificar, para alabar, para dar gracias por tantas cosas que pasamos como personas, aún las cosas difíciles, porque las cosas difíciles nos fortalecen, de las cosas difíciles aprendemos, de las circunstancias que a veces se salen de nuestro control, aprendemos a entender que Dios está con nosotros y Él es nuestra fuerza, Él es nuestro refugio, Él es el que quiere que nosotros lo conozcamos, que sepamos que nos ama y que a pesar de nuestras infidelidades, Él siempre está ahí con nosotros. Hoy vamos a reflexionar con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy, para aprender a pedir, porque muchas veces no sabemos pedirle al Señor. Y hoy entonces vamos con base en los textos bíblicos, en su palabra, esa palabra que se hizo carne y que habita en cada uno de nosotros, aprendamos a pedir. La primera lectura entonces está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 4 al 15. En aquellos días Salomón fue a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues allí estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón 1000 holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón: «Tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y le has cumplido esa gran promesa dándole un hijo que se siente en su trono. Eso es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?» Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama, mayores que las de rey alguno». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor,
tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por el don de la vida. Gracias porque nos permites tener hoy vida, Señor, para escucharte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por todo lo que nos permites vivir, por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, eres nuestro refugio, eres nuestro proveedor. Eres, Señor, quien formas en nosotros ese carácter, el carácter de Cristo, de tu Hijo. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos hace decir Abba Padre. Ese Espíritu Santo que nos enseña, que nos revela la verdad. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos a tus palabras, a tu enseñanza. Por eso te pedimos, Señor, que así como Salomón, que nos des un corazón dócil para escuchar tu voz, para obedecerte, para ser humildes ante ti, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el todo para todo, Señor. Por eso te pedimos que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y así ganar esa vida eterna. Nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos discernir esta palabra para saber distinguir entre lo que nos conviene, Señor, en el ejercicio de nuestra libertad. Amén. Muy bien, hoy, como de costumbre, como siempre, la palabra que nos enseña, la palabra que nos exhorta, la palabra que nos enseña a discernir y para tomar decisiones y para que el hombre esté preparado para buenas obras. Hoy vamos a aprender algo muy importante, y es a saber pedir. En la primera lectura empieza el texto, pues, del primer libro de Reyes, a decir que Salomón fue a la ermita, ofreció 1000 holocaustos, fue a orarle al Señor, a presentarse ante Él, y en sueños Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Hoy el Señor también nos dice a nosotros igual: pídeme lo que quieras. Y tenemos que tener sabiduría para saberle pedir al Señor, porque en este caso Salomón le respondió a Dios: tú le hiciste una gran promesa a tu siervo mi padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Entonces, primero, Salomón sabía que Dios le había hecho una promesa, que él era parte de una promesa que Dios le había hecho a su padre David, y sabía por qué era que le había hecho esa promesa y que se estaba cumpliendo, que eso era lo que estaba sucediendo en ese momento, es decir, haberlo elegido a él como rey. Entonces él sabía que era parte de una promesa. Entonces dice: tú le hiciste una gran promesa a tu siervo. Sabía que su papá David era siervo de Dios. Su padre caminó, dice, ¿por qué Dios le hizo esa promesa a su padre David? Dice: porque caminó en tu presencia. Todo el tiempo David nunca se apartó de la presencia de Dios.
Camino en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Vimos en la vida de David que David se equivocó, David cometió pecado de adulterio, cometió pecado de homicidio, pero nunca se apartó de la presencia de Dios, entendió y comprendió que había errado, que había fallado, que había cometido pecado y se arrepintió, y aún así le escribió un salmo a Dios pidiendo y arrepintiéndose de sus pecados, porque seguía siendo ¿qué? Carne, seguía siendo hombre, seguía siendo débil, seguía siendo de barro. Entonces él entendió eso y por eso se arrepintió. Entonces su hijo Salomón sabía cómo había sido su padre. Entonces repito, sabía que él era parte, el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho a su padre. Y sabía por qué era que Dios le había hecho esa promesa a David, porque siempre estuvo con él, porque actuó con lealtad, con justicia y rectitud de corazón, y por eso le cumplió esa promesa, dándole un hijo que se siente en tu trono. Y dice él, eso es lo que está sucediendo hoy. Yo soy el cumplimiento de esa promesa. Y dice, pues bien, ahora, Señor, tú has hecho que yo suceda a mi padre en el trono, pero soy un muchacho y no sé desenvolverme. Entonces le vuelve a decir, tu siervo se encuentra, él dice, se reconoce ante Dios que el siervo de Dios. Dice, se encuentra en medio de un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Entonces es joven, no sabe desenvolverse, le ha dado Dios un pueblo para que lo gobierne, un pueblo que es numeroso, un pueblo que es inmenso, un pueblo que es incontable. Entonces en ese momento él le pide a Dios, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Porque ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso si no eres tú el que le das esa sabiduría? Y entonces dice la palabra, al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello. Cuando Dios te dice, pídeme lo que quieras, tenemos que saber discernir qué es lo que queremos pedir. A veces le pedimos a Dios que nos dé una familia, que nos dé un esposo, una esposa, que nos dé un trabajo, que nos dé casa, que nos dé carro, que nos dé estudio, que nos dé una profesión, que nos dé salud, que nos dé fuerza, que nos dé, qué sé yo. A veces pedimos cosas materiales, a veces pedimos cosas para nuestro crecimiento, a veces pedimos cosas, por ejemplo, dame fortaleza, pero eso es muy poquito. Eso es muy poquito frente a lo que Dios quiere que nosotros realmente le pidamos. Y al Señor le agradó lo que Salomón le había pedido. Qué bueno que nosotros tengamos ese discernimiento del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para saber qué le debemos pedir a Dios, porque sabe, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos muestra, el que nos enseña qué es lo que le debemos pedir a Dios. ¿Para qué? Para que le agrade a Dios lo que nosotros le pedimos. Porque muchas veces pedimos, Señor, que cambia a tal persona, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, pero no le pedimos, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, cambia mi corazón, no sé. A veces entonces que lo que nosotros le pidamos a Dios le agrade a Él, porque cuando le agrada al Señor, entonces dice, y Dios le dijo, por haber pedido eso y no haber pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y para gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti, y te daré también lo que no has pedido, riqueza y fama mayores que las de rey alguno. Entonces, cuando uno sabe pedir, Dios le da a uno. En el Evangelio de Mateo dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Y aquí Salomón supo pedir, y Dios le dio un corazón dócil, dice acá, te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Y también te daré, le añadió, riquezas, fama, mayores de la de rey alguno. Fíjense que si Salomón le hubiera pedido a Dios riquezas o la vida de sus enemigos, le hubiera podido pequeñito, eso quizás no le hubiera agradado a Dios, pero le agradó, le pidió que le diera un corazón dócil para gobernar a tu pueblo.
Entonces reconoce, yo necesito un corazón dócil, un corazón que escuche, un corazón que sirva a ti, Señor. Da a tu siervo, yo soy tu siervo, Señor, un corazón dócil, un corazón que escuche, un corazón humilde, un corazón obediente. ¿Para qué? Para gobernar a tu pueblo. Y por eso entonces dice, como has pedido discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición y te doy un corazón sabio e inteligente. Y eso fue lo que Dios le dio a Salomón. Pero si uno sabemos que vamos a leer unos capítulos más adelante, Salomón perdió todo lo que Dios le había dado, porque fue que infiel. Es decir, que Salomón tuvo sabiduría, pero Salomón no supo andar en el camino de Dios. Y él perdió, vuelvo a decir, más adelante, unos capítulos más adelante, él perdió todo lo que había. Tuvo mucho dinero, mucha inteligencia, la reina de Saba vino hasta ahí a darse cuenta de la sabiduría que tenía él. Pero Salomón se perdió del camino de Dios. Y entonces, a pesar de que ese momento le dio todo esto y supo que Dios fue lo que le dio, entonces, vuelvo a decir, él se perdió del camino de Dios. Y en el Evangelio entonces ya vamos a entrelazar. En el Evangelio entonces cuenta el Evangelio de Marcos que Jesús le dice a sus apóstoles, los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él los mandó, dijo, vamos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Pero eran tantas las personas, porque era tanto el trabajo que tenían los apóstoles, tantas las personas que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. Se fueron, dice, en una barca a un sitio tranquilo y apartado, y muchos los vieron que ellos se fueron detrás de ellos. Cuando llegaron entonces al sitio, se les adelantaron estas personas, y dice, al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y miren lo que dice la palabra, y se puso a enseñarles con calma. En el Salmo 118, la respuesta que nosotros damos al Salmo es, Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. Y hace una pregunta, ¿cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Entonces, a partir de todas las circunstancias, de todas las situaciones que vive la humanidad, yo he aprendido que realmente el conocer a Dios es el que nos hace felices, el conocer a Dios es el que nos da paz, el conocer a Dios es el que aún en las dificultades, aún en la tribulación, aún en la muerte, es el que nos hace tener fe, esperanza, el que nos hace mirar el futuro, la vida con optimismo, el que nos hace abandonarnos en Dios, es la palabra de Dios. Y aquí entonces, con mucha sabiduría, David le está diciendo en este Salmo 118, enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Dice la palabra de Dios que Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Cuando nosotros estamos sin Dios, cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no conocemos el poder que tiene Dios, andamos como ovejas sin pastor. Y por eso Jesús sintió lástima y dice, se puso a enseñarles con calma. Jesús es el que nos enseña a través de su palabra quién es Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios lo es todo,
Y entonces lo que nosotros debemos pedir en nuestras oraciones, cuando Dios nos pregunte, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. El Salmo con mucha sabiduría nos enseña, nos dice qué es lo que debemos pedirle al Señor. Enséñame tus leyes. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ver a David, que fue un hombre, como ayer lo veíamos en el libro del Eclesiástico, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, todo se lo presentaba en oración a Dios, y por eso le daba gracias, y por eso lo alababa, y por eso lo bendecía, porque conocía todo lo que era Dios. Nosotros hoy tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos. Muchas veces queremos y le pedimos a Dios casas, carros, bienes materiales, que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa, un trabajo. Quizás pedimos como Salomón que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 2, dice: el Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. ¿Cómo podemos hablar nosotros de Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos saber hasta dónde llega el poder del Todopoderoso si no lo conocemos? ¿Cómo podemos nosotros hablar de amor, de perdón, de misericordia si no conocemos ese corazón misericordioso, compasivo y el amor de Dios? Por eso dice, ¿cómo podrá un joven andar en paz con sabiduría? Únicamente cuando conocemos a Dios a través de su palabra. Pero es un Dios que debemos conocer de acuerdo por una relación íntima con Él. Cuando uno lee, por ejemplo, en el libro de Job, todo lo que Job era justo, era bueno, andaba en los caminos de Dios, conocía a Dios, pero Job perdió absolutamente todo. Empieza a quejarse, empieza a tener quebrantos de salud, empieza a decirle a Dios, a echarle la culpa a Dios. Y en el capítulo 28, en el versículo 20 dice, él se da cuenta que solamente la sabiduría y la prudencia es lo que realmente nos enseña el camino de Dios. Y él dice, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? Y dice en el versículo 23, solo Dios sabe su camino, solo Él conoce su yacimiento. Y en el capítulo 42, versículo 2, cuando ya él se da cuenta de qué fue lo que sucedió en su vida, dice, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada comprendía puse en duda tu providencia. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes no tienen porque no saben pedir. Por eso tenemos que pedirle, como lo dice sabiamente el Salmo, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame tus leyes. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe, Él nos enseña. Y dice, mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas, más que el oro, más que la plata, más que la vida misma. Es los preceptos de Dios, pero en unos preceptos conocidos desde la vivencia misma de entender y conocer quién es Dios. Porque en el Antiguo Testamento los fariseos, los escribas conocían la ley de Dios, pero ahora era la ley de Dios sin amor, era la ley de Dios sin misericordia, era la ley de Dios por cumplir formalmente la ley de Dios. Pero Job está diciendo, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto, ahora tengo una relación contigo, ahora te conozco realmente como eres. Por eso es que tenemos que saber pedir. Y hoy creo y estoy convencida de que lo que le debemos pedir a Dios es así como dice el salmista, Señor, enséñame tus leyes. Y cuando nosotros nos disponemos a que el Señor nos enseñe, vamos a entender y vamos a comprender cuántas circunstancias ocurren en el mundo. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tú has creado el mundo.
Tú has creado todo lo que existe, Señor, en el cielo, en la tierra, hasta los confines del mundo. Tú eres, Señor, el que tiene esa fuente de sabiduría, de prudencia. Tú eres el que conoces nuestros caminos. Tú eres, Señor, el que nos creaste a cada uno de nosotros, sabe cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros huesos, nuestros músculos. Tú sabes, Señor, cómo funciona el universo mismo, el sol, la luna, las estrellas, porque tú eres el creador. Señor, tú eres el que le das la vida, el que haces que respiremos, el que creaste el cielo, el que creaste todo, Señor. Tú sabes cómo funciona y tienes el control de todo. Nosotros no sabemos, Señor. Por eso te pedimos que nos enseñes, Señor, tus leyes, que nos enseñes lo más profundo de tu sabiduría, de tu misericordia, de tu amor, de tu compasión. Enséñanos, Señor, porque somos tus hijos, porque tú eres nuestro Salvador. Hoy te ponemos, Señor, en tus manos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Quita de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro cerebro, aquellas cosas que el mundo nos ha enseñado y que no nos edifican, que no nos construyen, que no nos llevan a tu senda, a tu camino. Y sé tú, Señor, quien nos guíe, quien nos enseñe nuestro sendero. Tú eres la lámpara, Señor, que guía, que enciende nuestra vida. Tu Hijo es la luz del mundo. Quien anda con Él no vive en tinieblas. Permite, Señor, que no seamos como ese joven rico que cumplía todos tus mandatos, pero cuando tú le dijiste que vendiera sus bienes y te siguiera, se fue triste porque no quiso desprenderse de sus bienes. Hoy, Señor, permite que nos desprendamos de todas aquellas cosas que nos apartan de ti, de todas aquellas apegos que no nos dejan avanzar a ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, nuevamente como el salmista, Señor, enséñanos tus leyes a cada uno de nosotros en ese proceso de formación espiritual que tú haces con cada uno de nosotros. Señor, enséñame tus leyes. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.